Buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Paulina Baruco, yo soy tutora de esta cátedra y hoy les voy a contar un poco sobre sistemas de información. Todo lo que respecta a este tema lo van a encontrar en la bibliografía en uno de los capítulos de Gili que corresponde a la segunda parte de la materia. Para empezar a hablar de sistemas de información, primero lo vamos a definir, vamos a ver para qué se crea y para qué se utiliza un sistema de información. Vamos a dar dos conceptos importantes que son el dato y la información y qué atributos tiene que tener la misma para que sea relevante para la organización. Vamos a dar cuáles son las funciones básicas que debe cumplir un sistema de información y por último vamos a ver determinados ejemplos de la vida cotidiana para que puedan familiarizarse con este concepto. Bien, primero, ¿qué es un sistema de información? Un sistema de información es un conjunto de elementos que recolectan, procesan y almacenan datos que captan del ambiente y de la organización para luego distribuir información que es útil y que es necesaria para poder tomar decisiones y para poder controlar. Sí, esta es una definición que da Laudon, que es muy similar a la que da Gili en el capítulo, que la completa diciendo que el conjunto de elementos puede ser tanto humanos como tecnológicos, haciendo referencia a que un sistema de información no es únicamente un programa, una plataforma, un software que nosotros vemos y utilizamos en una computadora, sino que ese sistema también puede ser manual, ¿sí? Y vamos a hacer hincapié sobre esto más adelante. Bien, ¿para qué creamos un sistema de información? Primero y en principal, ya lo dijimos, para obtener información que nos sirva para tomar decisiones, ¿sí? Los sistemas de información dentro de una organización pueden ser muchísimos, pueden ser propio de un área, puede englobar a toda la organización y cada área va a tener su necesidad propia de información. Entonces, los sistemas tienen que ser aptos para dar la información que se requiere, ¿sí? Ya sea de un área o de la organización. A su vez, se crea para dar apoyo a lo que son los objetivos y las estrategias, ¿sí? El sistema de información me permite controlar si se cumplieron las metas, si se cumplieron los objetivos y si no se cumplieron, si se tienen que llevar a cabo medidas correctivas, ¿sí? Por otro lado, nos permite agilizar lo que son los procesos. Hay muchos procesos que gracias a las tecnologías de información se puede facilitar su funcionamiento, como por ejemplo el proceso contable, que ustedes imagínense que antes todo lo que es libro diario, libro mayor se hacía a mano y ahora está todo computarizado, ¿sí? Imagínense el ahorro de tiempo que eso que permite hacer. Y por último, la adaptación, ¿sí? Una organización que se maneja en un entorno cambiante va a tener nuevas necesidades de información a medida que se va adaptando a ese ambiente y el sistema tiene que acompañar ese cambio, ¿sí? El sistema tiene que arrojar la nueva necesidad de información, ¿sí? Para que se puedan tomar decisiones, porque ya vamos a ver que la información tiene que ser oportuna, ¿sí? Si ese sistema me arroja información que a mí ya no me sirve para tomar decisiones porque mi entorno cambió, está funcionando mal el sistema y lo tengo que adaptar, ¿sí? Lo tengo que adaptar para que pueda arrojarme esa nueva necesidad de información. Bien, continuamos. No se asusten con esta palabra, ¿sí? Es una forma de que vean que tanto el dato como la información son dos conceptos muy relacionados. Como ven acá, y ya habrán visto en teoría general de sistemas lo que es entrada, proceso, salida, bueno, esto es exactamente lo mismo. Los datos se procesan y obtenemos información. Así a simple vista podemos sacar esta conclusión. Ahora vamos a verlo bien en profundidad. ¿Qué es un dato? Un dato es una representación simbólica asignada a ciertos atributos de las personas, objetos, etcétera, que integran la realidad de las organizaciones. Un dato es un conjunto de símbolos que por sí solos no tienen un significado para la organización. Por sí solos a la organización no le sirve para tomar una decisión, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver bien con un ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo tomo estos datos que recolecto del ambiente, los uno, los proceso, los transformo, los calculo, los uno, ¿sí? Y obtengo información, ¿sí? Así podemos decir que la información
son datos procesados en forma significativa para alguien, ya sea para una persona o para un grupo de personas o para toda la organización, ¿sí? Que le va a permitir tomar decisiones. Estos dos conceptos van a quedar mucho más claros ahora cuando veamos el ejemplo. Bien, acá, como ustedes están viendo, están apareciendo datos sueltos, datos que recolecto del ambiente, ¿sí? Yo soy una organización comercial, ¿sí? Vendo galletitas, turrones, alfajores, etcétera, ¿sí? Y estoy recolectando la información de las ventas, en este caso del mes de octubre, ¿sí? El 5 del 10 vendí 3 paquetes de galletitas a 50 pesos cada uno, el 13 del 10 vendí turrones y así. Estos son todos datos sueltos. A mí estos datos no me están diciendo nada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si si un día viene mi jefe y me dice, necesito que me digas cuál fue el total de ventas, ¿sí? En pesos del mes de octubre? Yo tomo todos esos datos, ¿sí? Ya sea manualmente o tecnológicamente, por ejemplo, en una planilla Excel, tomo todos esos datos, les doy forma para poder procesarlo, para poder obtener la información que me está pidiendo mi jefe, que en este caso es 450 pesos, ¿sí? El dato por sí solo no me estaba diciendo nada. La información que requiere mi jefe es el total de ventas en octubre. Entonces, ¿qué hice yo? Armé una planilla en la cual me ordené los datos, ¿sí? Y pude hacer la suma para obtener el total de ventas. Esto es un sistema de información. Tanto la entrada como el proceso como la salida. Todo en su conjunto es un sistema de información, ¿sí? Y acá quiero que vean que todo sistema parte de su salida, ¿sí? Yo primero defino qué quiero obtener, el total de ventas de octubre y luego selecciono los datos, ¿sí? Que voy a necesitar para obtener esa información, ¿sí? Si es manualmente, lo selecciona la persona que lo hace. Si es tecnológicamente, el sistema lo suele hacer por sí solo, ¿sí? ¿Queda claro que todo sistema parte de la salida? Espero que bien. Sí, seguimos. Atributos. Los atributos de la información. Hay un montón, vamos a ver 4 de ellos, que son los que nombra Gili, ¿sí? El primero es la oportunidad. Oportunidad no en el sentido que vimos en el proceso de planificación, sino en el sentido del tiempo, ¿sí? Como ya les dije hoy, la información tiene que ser oportuna, tiene que estar disponible en el momento que yo la necesito, ¿sí? Esto lo vimos hoy cuando hablamos de adaptación. Recuerden que el sistema tiene que acompañar al cambio para poder generarnos y darnos esas nuevas necesidades de información. Por eso es muy importante que la información sea oportuna. A su vez, es muy importante que sea pertinente, que sea relevante, que sea necesaria, ¿sí? A mí no me sirve obtener información que solicité hace un mes atrás, porque quizás no es necesaria hoy para poder tomar una decisión, ¿sí? Entonces, tiene que ser oportuna, tiene que estar disponible en el momento que la requiero y tiene que ser pertinente, tiene que ser sumamente necesaria para tomar la decisión, ¿sí? Todo lo que es sobrecarga de información que no necesito, hay que desterrarla, ¿sí? A su vez, la calidad de la información y la calidad de la información depende directamente de los datos, ¿sí? De si esos datos eran válidos, si estaban libres de errores, si fueron recolectados por medios válidos, como sea, por ejemplo, que ahora vamos a ver bien lo que es la etapa de la recolección. Me adelanto para que entiendan este concepto. Esos datos por ahí fueron recolectados por un código QR, un escáner, por ahí lo registré manualmente ese dato, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de sistema estemos hablando. Entonces, la calidad de información depende directamente tanto de los datos que recolecto como de los medios que utilizo para captar esos datos, ¿sí? Y por último, relación costo-beneficio, ¿sí? Acá lo que se evalúa es cuánto me cuesta obtener la información y cuánto vale esa información. Si me cuesta más obtener esa información que su valor, o sea, si pesa más su costo que su valor, lógicamente no se va a llevar a cabo este procedimiento, ¿sí? No voy a aplicar todo un sistema de información para obtener dicha información que me cuesta más de lo que vale, ¿sí? Bien.
Seguimos. Vamos a ver lo que son las funciones básicas de un sistema de información. Primero, lo que ya venimos hablando, recolección de datos. Capturo datos del ambiente y de la organización. ¿Por qué medios? Código QR, huella digital, un registro manual, un escáner, etc. Hay un montón de medios de recolección de datos. Lo importante es saber de qué fuente vienen esos datos, ¿sí? Para también saber si son válidos o no. Una vez que los recolecto, los voy a clasificar en distintas categorías, ¿sí? A su vez, vamos a proceder a comprimirlos. ¿Esto qué quiere decir? Si nos basamos en el ejemplo que vimos recién de las ventas del mes de octubre, y yo tengo muchas ventas diarias, no solo esas 3 que vimos, para el sistema va a ocupar mucho espacio todo el registro de los datos de esas ventas diarias, en vez de quedarme con un total de esas ventas de octubre, ¿sí? Por ejemplo, si a fin de año mi jefe viene y me pide el total de ventas de todos los meses, yo no voy a necesitar específicamente los datos de las ventas diarias, sino que con el total de las ventas de octubre me basta para darle la información que él necesita, ¿sí? A esto es lo que nos referimos cuando hablamos de compresión. Posteriormente, esos datos los vamos a archivar, ya sea en una carpeta, en un bibliorato o en una memoria, ¿sí? Si estamos hablando de un sistema de información tecnológico, ¿sí? Y van a quedar archivados hasta el momento en que los necesite para hacer una salida de información, ¿sí? Cuando yo necesito esos datos que ya tenía archivados, voy a proceder a procesarlos para luego obtener una salida de información que voy a tener que transmitir a aquella persona que me había solicitado esa información, ¿sí? Esa transmisión puede ser en un informe, puede ser vía mail, vía WhatsApp, un montón de vías, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, recolectamos los datos, los clasificamos, los comprimimos, ¿sí? Luego los archivamos, los procesamos en el momento que sea necesario para luego obtener una salida de información que la transmitamos, ¿sí? Bien, ahora, una manera quizás más sencilla de ver todo este procedimiento es la siguiente, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Únicamente que acá lo que vemos es que se recolectan los datos, se archivan, ¿sí? Se procesan, se obtiene la salida de información y lo que me interesa recalcar acá es el almacenamiento, el último almacenamiento. ¿Por qué? Como expliqué recién, ese dato total de ventas de octubre, para la persona que a fin de año me pide el total de ventas mensuales, va a ser únicamente un dato. Perdón, me confundí. Esa información que yo tengo, que luego voy a almacenar, a fin de año va a ser un dato, quizás, ¿sí? Entonces, esa es la información, yo la transmito, se la doy a mi jefe, hago el informe, la mando vía mail a la persona que sea, pero también la tengo que almacenar porque quizás me va a servir para tomar decisiones futuras, ¿sí? Entonces, es importante que entiendan que esa información se puede convertir en un dato tranquilamente, ¿sí? Bien. Ahora, como veníamos viendo, primero tenemos la recolección, después tenemos el almacenamiento, el procesamiento, la salida y un posterior almacenamiento. ¿Qué pasa si yo llego al momento del procesamiento y no tengo los datos capturados? No tengo los datos ni clasificados, ni comprimidos, ni archivados. Yo no puedo procesar, no puedo obtener la información, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos el orden lógico. Primero, para poder procesar y sacar información, voy a tener que capturar datos, voy a tener que registrarlos, voy a tener que clasificarlos, archivarlos, comprobar de que sean válidos, que sean de calidad, para luego poder procesarlos y sacar la información, ¿sí? Esto es lo que llamamos orden lógico, que la palabra es muy simple entender el concepto, pero quiero que lo vean aplicado a las funciones. También lo podemos aplicar a lo que son los procesos, porque en realidad el orden lógico es una característica de los procesos, ¿sí? Ustedes ya vieron lo que es el proceso de planificación, proceso de organización, proceso de control. ¿Qué pasa si yo quiero controlar algo que no planifiqué?
No puedo. Primero tengo que planificar, ¿sí? Tengo que llevarlo a cabo, se tiene que dirigir, se tienen que coordinar esas tareas, ¿sí? Y luego voy a controlar si esa coordinación se hizo bien, si se cumplieron los estándares, si se cumplieron los objetivos y demás, ¿sí? Entonces, nunca voy a poder controlar algo que no planifiqué. Por eso es importante seguir y respetar este orden lógico, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que es el sistema contable a modo de ejemplo. Ustedes están cursando Conta 1, así que seguramente se les va a ser fácil este ejemplo. Ustedes, cuando hacen un libro diario, lo que están haciendo es anotar las operaciones diarias de la organización. Están anotando datos, ¿sí? Cronológicamente, a medida que se cargan, ¿sí? Para luego clasificarlos según su rubro, ¿sí? Luego hacen un libro mayor que lo van a separar en caja, Banco Nación, vehículo, cuentas a pagar, clientes, etcétera. Lo clasifican por rubro. Luego esos datos los pueden comprimir, por ejemplo, no sé, por proveedor, ¿sí? Al proveedor tal le debo tanta plata, o me debe tanta plata, me debe mercadería, me dio mala mercadería, etcétera, ¿sí? Esta información queda cargada en el sistema para luego tomar, procesarlos, esos datos, y obtener información, ¿sí? Bien, otro tipo de ejemplo, siempre es mucho más fácil tener este esquema en la cabeza para hablar de sistemas de información, porque tanto la entrada como el proceso como la salida es el sistema de información. No es únicamente la salida, no es únicamente el proceso, y mucho menos la entrada, que son datos al azar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un sistema de información para carga de presentes. Si estuviésemos en clase presencial, seguramente nosotros le estuviésemos tomando presencia con el código QR, y ese código QR después va a un sistema en donde nos dice qué código QR pasamos y quiénes no, y obtenemos la asistencia de todos, ¿sí? A fin de mes podemos decir, fulanito tiene tantas faltas, fulanito no faltó nunca, ¿sí? En esta clase no vino nadie, etcétera, ¿sí? Otro ejemplo es sistema de información para una biblioteca, ¿no? Cuando ustedes sacan un libro, se toman todos los datos, ¿sí? Y cuando devuelven el libro también se deja asentado en el sistema que ustedes devuelven el libro. Ahora, esos únicamente son datos. ¿Cuándo se vuelve un sistema de información? Cuando, por ejemplo, a fin de mes, la secretaria quiere saber cantidad de libros que todavía no se devolvieron y se deberían haber devuelto. Y a raíz de todos esos datos que fueron cargados, se fija, ¿sí? Los procesa y obtiene un total de la cantidad de libros que todavía no fueron devueltos, ¿sí? Después tenemos ejemplos como sistema de información para control de calidad, sistema de información para procesamiento de transacciones, y hay un montón de sistemas de información. Estos son algunos nada más para que vean bien el concepto y se puedan familiarizar con el mismo. Espero que haya sido clara. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden hacerlo al Instagram de las comisiones, al Instagram de la cátedra, al Instagram de las tutorías. No se queden con la duda, por favor, consúltennos y nada, espero que hayan entendido bien. Muchas gracias.